Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya me conocen, mi nombre es Fernando Saldívar, soy cirujano oncólogo, cirujano de cabeza y cuello y cirujano de consola, sistema robótico Da Vinci, y con el gusto de ofrecerles el video que tuvimos en vivo que pueden revisar aquí en YouTube. Yo siempre les digo que existen tiempos y las enfermedades de cada paciente son diferentes. Yo puedo pensar que en un paciente me va a tardar 20 minutos y me tardo 3 horas. Entonces, yo nunca doy un pronóstico de tiempo, yo me tomo el tiempo que sea necesario. Hay pacientes muy nobles que siguen la anatomía como si hubieran leído el libro. Hay pacientes muy complicados que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las tiroiditis inflamatorias previas o bocios por tiroiditis, en los cuales podemos tener mucho problema al utilizar los disectores o toda la tecnología nueva que tenemos. La tecnología que tenemos actualmente ha variado mucho desde ese entonces que yo estaba en el 20 de noviembre actualmente. Antes era la cirugía clásica, una herida grande, 6-7 centímetros, decíamos que cirujanazo. Era disecar completamente, hacíamos las disecciones de cuello a la antigüita, quitábamos la yugular interna, quitábamos el esternocleidomastoideo, quedaba deforme ese cuello, pero era el procedimiento como se conocía entonces y como se aplicaba. Llegábamos a sacar 50, 60 ganglios del cuello de cada lado y desde ahí empezaba el conocimiento anatómico. Después fue modificándose y empezaron las disecciones modificadas de cuello, que es respetando ya las 3 partes principales, que era el nervio espinal, la yugular y el esternocleidomastoideo, que es el músculo que le da forma y movimiento al cuello. Y pues eso hizo que la técnica fuera más lenta. ¿Por qué? Porque cuando éramos salvajes, pues nada más encontrábamos las estructuras, las ligábamos y las quitábamos. En este caso no, había que seguir los trayectos de la yugular, los músculos, los trayectos nerviosos para evitar dañarlos, y empezó a hacer la cirugía conservadora un reto mayor para el cirujano de cabeza y cuello. Y mucho mejor porque las evoluciones de los pacientes obviamente eran más nobles y más rápidas, hasta llegar a poder utilizar la cirugía ambulatoria en los pacientes de cabeza y cuello, que se puede. La única restricción a veces es el problema de las paratiroides. Entonces, cuando son hemitiroidectomías o nada más un solo lado, generalmente se pueden hacer ambulatorias. Bueno, siguiendo en el proceso, afortunadamente nos venimos a León con la familia, y en ese proceso al principio pues a mí me tocó una época de vacas flacas, entonces no había plazas, no había lugares a nivel institucional. Yo renuncié a mi puesto el 20 de noviembre para venirme a León, y aquí empecé a picar piedra, le llamamos, y saludos al doctor Ortiz, me en su servicio de oncología en el Hospital General, y empezamos a establecer lo que era cirugía de cuello, que no había una rama como tal, y lo empezamos a desarrollar, nos fue muy bien, hicimos ahora sí que necesidad de algo, y fue cuando me ofrecieron ya un contrato y seguimos. A mí lo que me importaba más que nada es mantener la práctica, mantener las manos. Un cirujano tiene que estar operando, es como un deportista, tiene que estar entrenado, tiene que mantenerse entrenado. De hecho, para las cirugías de los pediátricos, de los niños, se procura que sea un cirujano de cabeza y cuello que cuando menos tenga 40 procedimientos de cuello al año, porque no siempre el cirujano pediatra se dedica a cuello, no siempre el cirujano general se dedica a cuello, no siempre el oncólogo se dedica a cuello. Entonces, aquel que nos dedicamos a cuello es el más indicado para este tipo de cirugías. Siguiendo con la historia, pues entonces ahí empezamos a desarrollarnos y a empezar a tener igual, tratando de hacer unos kits como los que teníamos en México para desarrollarnos acá, y lo logramos, se desarrolló adecuadamente. Después vino la oportunidad del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, y ahí nos fuimos un ratito, otros añitos por ahí estuvimos también practicando la cirugía de cabeza y cuello. Entonces, pues ahora sí que yo puedo decir que ya llevamos más de 1000 tiroidectomías, en las cuales esta experiencia pues es fantástica, y si me ponen otras 1000, con todo gusto las operamos. Créanme que es una pasión por lo que se hace, y es algo que no cansa, porque a veces me preguntan, oye, tanta cirugía, mientras sea cirugía uno no se cansa, como que le ponen un chip y no dan ganas de ir al baño, no dan ganas de comer, no dan ganas de cansarse. Es una adrenalina, pues a lo mejor somos adictos a ese tipo de adrenalina, entonces es algo que nos satisface y que nos mantiene bien, y si aparte eso beneficia al paciente, pues caramba, creo que es ganar.
es algo importante. Ay, bueno, aquí hay varias circunstancias que hay que tomar en cuenta. Primero, el que quiere ser médico, y no importa lo que pase, llueva, truene, relampaguee, el que quiere ser médico lo va a hacer. El que quiere ser cirujano, igual. Hay muchas trabas en el camino, exámenes nacionales de residencia, en fin, yo tuve la fortuna de compartir con varios compañeros, entre ellos el doctor Mario Mendoza, saludos también para él, que debe estar en México, en Médica Sur, ejecutando cirugía estética. Yo lo recuerdo mucho a él porque aquí en la Facultad de Medicina de León nos preparaban muy bien y la circunstancia era que nos sentíamos grado de excelencia. Entonces yo me fui a México con la intención de ver si realmente esa excelencia existía y estábamos también preparados. Y todo iba muy bien hasta que me topé con él, sobre todo a nivel de terapia intensiva. Yo no estoy acostumbrado a que me den mis cocos en cuestión de conocimientos y él nos ponía unas arrastradas tremendas. Después me enteré que secretamente él había estado 3 años en Clínica Londres en México en terapia intensiva. Eso no es justo, fue con ventaja, pero bueno, finalmente ayudó al desarrollo. Él tuvo siempre la ilusión de ser cirujano plástico y batalló. Como les dije, estuvo 3 años en terapia intensiva esperando poder pasar el examen. No sé cuántas veces lo presentó, yo creo que mínimo fueron 5 hasta que lo logró. Y después de que lo logró, le dieron cirugía general. Él quería cirugía plástica y estuvo literal sentado afuera de las oficinas de los jefes de cirugía plástica hasta que le dieron lugar y pudo hacer su deseo. Todavía más se especializó en cirugía de mano y se fue otro ratito a Estados Unidos a prepararse. Mis respetos. Aquí la cuestión es que el que quiere puede y no importa cuántos obstáculos les pongan, tienen que superarlos y son parte de los exámenes que se presentan tanto en la vida como en la medicina. A veces cuesta y a veces puede costar familia y a veces puede costar muchas cosas, pero si eso es tu objetivo tienes que lograrlo. La medicina en México ha cambiado mucho y deberíamos de pensar también esto. Híjole, no quisiera entrar en mucha controversia, pero hay cosas que se viven y si han visto programas de residencia médica en Estados Unidos es algo que sucede y que pasa y que los médicos a veces están 48 horas continuas y yo estoy de acuerdo, en ocasiones eso no es sano ni nos da el 100% de respuesta efectiva con los pacientes, pero es en las guardias, es en las madrugadas, es en las noches, cuando el paciente está en tus manos, cuando realmente aprendes. Es en esos procesos de formación que a veces son un poquito arcaicos y que son un poquito bajo las órdenes tipo militar de alguien que a veces ni siquiera es lo suficientemente capaz, pero siempre hay que agradecerlo porque todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede aprender, el paciente es un libro abierto y siempre hay que tomarlo como tal. Cuesta, sí cuesta, son a veces inclusive hasta castigos injustos, pero es algo que se tiene que suceder y tenemos que pasarlo sin que nos traumatice, eso es lo más importante. Yo sé de algunos sitios donde las técnicas son demasiado arcaicas, no voy a mencionar sitios porque en esta ocasión sí tengo algo acá adentro por mi hija, pero esas técnicas no son buenas tampoco, hay que ser el justo medio. Nosotros cuando exigíamos conocimiento, exigíamos práctica, exigíamos dedicación, exigíamos responsabilidad. Los castigos iban encaminados es que no faltó esto con este paciente, faltó lo otro, cuestiones de responsabilidad que a veces se tenían que hacer sí o sí, prácticas que se tenían que hacer sí o sí, tratamientos que se tenían que seguir sí o sí, y finalmente era beneficio del paciente y era educación para nosotros. Me acuerdo también mucho de cuando yo llegué a México, yo había hecho el R1 aquí en el R2 y una cirugía de urgencia en la noche porque se procuraban, entre comillas, urgenciar padecimientos que pudieran ser, entre paréntesis, más clásicos como una colecistectomía, quitar la vesícula. Me acuerdo que en esa ocasión, en la noche madrugada, a mi R3, que en ese caso era el de mayor jerarquía, pero así que se le atoró el problema porque aparte de las piedras en la vesícula, había piedras en el conducto colédoco y eso amerita una exploración de vías biliares. Entonces, él nunca había hecho una, entonces
es ahí donde dices, bueno, agradezco la práctica. Yo sí las había hecho, a pesar de que era un año menor, tal vez mi rotación ayudó acá en esta zona en la que todo estaba a cargo de nosotros, y pues bueno, tuvimos que decirle cómo y ayudarlo a sacar ese problema. Y fue bonito porque, pues bueno, son circunstancias que tú dices, bueno, esos desvelos, ese cansancio, ese estar ahí, pues sí, sí vale la pena. Es esa experiencia que a veces las nuevas generaciones no entienden. Ellos quieren un promedio de 8 horas de turno, no más de 40 a la semana, las guardias no se les dan porque son muy fuera de su ritmo biológico. Híjole, yo creo que es algo que no se debe de perder. De hecho, yo estoy muy a favor de la residencia tutoreada, que es como se hace en Estados Unidos y desafortunadamente, bueno, herencia de la escuela inglesa. A veces es bueno y a veces todo tiene sus bemoles, pero es rotar con alguien en un servicio que se supone que tiene excelencia y que te va a estar evaluando a ti como cirujano y con su grupo quirúrgico que estés desarrollándote adecuadamente. Así lo hicimos, nos tocó a nosotros en los servicios en los que estábamos. Yo me hice cirujano en el López Mateos, el Hospital Regional Adolfo López Mateos, y eso era lo que se llevaba, y se llevaba un intercambio también de conocimientos con el resto de las especialidades. Teníamos unos buenos agarrones con medicina interna. Son áreas de la formación que todavía uno agradece mucho, y creo que si fuera necesario habría que repetirlo, ¿no? Entonces habría que tratar de formar. En todos los servicios hay buenos, malos, medianos. En todos los servicios hay maestros que te van a ayudar. A veces desaprendes hasta los errores, pero hay que estar ahí, hay que formarse, hay que deformarse a veces también un poco y tomar toda la experiencia que en un momento dado en un quirófano, cuando tú ya estás solo afuera ejerciendo la carrera, ahí no hay a quien gritarle, ahí no hay a quien decir, ahí tú eres el responsable y tienes que sacarlo adelante, tienes que tener el criterio en muchos momentos de decir, híjole, esta parte yo no sé, y hablarle al experto, o si tú lo sabes, pues hasta que llegues a un adecuado procedimiento. Cada paciente es diferente, lo insisto, pero tu conocimiento es el que puede rescatar a un paciente. Y ese es un vicio muy bonito. Yo hace más de 15 años probé la cirugía robótica en tiroides. Como saben, es mi pasión. Hay un doctor, el doctor David Terris, en Augusta, en Georgia, que fue lo más cercano que tuvimos para practicar la cirugía de mínima invasión, que en ese entonces fue una adaptación quirúrgica del doctor Paolo Micoli en Italia, y fue algo que a mí me pareció ridículo de entrada porque estaba acostumbrada a las heridas de 6 a 7 centímetros, y empezaban a salir artículos de que estaban haciéndolo por una herida de 2 centímetros. ¿Cómo van a ver? Es imposible. Para poder exponer la anatomía se necesita una herida, pero pues de esas cosas de que pues están locos, pero empecé a ver de qué se trataba, y resulta que esa técnica es una bioasistencia. Se hace una herida pequeña, se diseca y se mete una cámara para poder ver por dentro lo que no puedes ver con una herida tan pequeñita. Y entonces dije, caray, entonces esto sí se puede, y empezó la locura y empecé a hacerlo. Y obviamente lo más cercano que tenía para alguien que lo estaba haciendo, me fui a Augusta a sus cursos. Ellos hacen el curso en cadáver, lo cual es muy bueno, pero ellos tienen la facilidad de los cadáveres diario. Entonces mi sorpresa fue que bueno, se hizo la técnica, la hicimos en cadáver, fue bonito. Me tocó con un cirujano tejano en esa ocasión, hacíamos la mitad uno, la mitad el otro. Ellos son muy catedráticos y siguen las normas a fuerzas, no se salen del protocolo. Nosotros los latinos somos un poquito más especiales y a veces rescatamos ciertas cosas. Y la mayor sorpresa fue que en ese momento también el doctor Terres estaba ahí presumiendo que estaba haciendo la tiroidectomía por un abordaje retrofacial como cirugía de plástica, pero utilizando el robot. Ahí conocí yo, lo vi funcionar y me emocioné. Dije, caray, ventaja, tenemos una lupa integrada, porque la cámara es una lupa integrada. Otra ventaja, podemos operar a distancia y podemos hacer heridas todavía más pequeñas. Y la otra ventaja es que quita temblores, quita muchas cosas, y de ahí me enamoré del sistema Da Vinci. Desafortunadamente en México no había muchos hospitales que lo tuvieran. El primero fue en Monterrey, en el Hospital San José del TEC de Monterrey, y empezó un poquito en desuso y después empezó a generalizarse un poquito más en México. Curiosamente, en mi alma mater, en el 20 de noviembre, llegaron a tener 2 Da Vincis. No digo más, porque ya nada más hay uno. Finalmente se logró
y lo tenemos aquí en León hace 3 años y medio, y obviamente pues lo primero que quise fue prepararme como cirujano de consola, así se llama. Es un periodo de entrenamiento en el que te acostumbras a manejar el robot, te acostumbras a tener esa sensación. Son ejercicios así muy de niño chiquito, de agarrar un cuadrito, ponerlo donde va, de pasar una ruedita sin tocar el alambre, en fin, es acostumbrarte a manejarlo. Ya después vienen los casos clínicos y ya viene la preparación en vivo, y siempre se hace con una asistencia, en este caso el sistema de Intuitive cuida mucho lo que todo salga bien. Hay un proctor, que es alguien que ya tiene cuando menos 100 cirugías en esto, que te va asistiendo mientras tú te preparas las primeras 5 o 6 cirugías, de manera que evitaron la mayor parte de los errores. De esto, junto con el doctor Marco Vadillo, que empezamos aquí en el Hospital de Alta Especialidad tratando de que ese robot se trajera al Hospital de Alta Especialidad, nunca se logró, pero se logró en el Ángeles, y de ahí empezamos a hacer todas estas locuras, de manera que yo ya nada más no me dedico. Hemos hecho ya la tiroidectomía a través de un abordaje muy diferente al que yo hubiera pensado, que es el BABA, que es a través del pecho y a través de la axila. Es una disección muy amplia. El doctor Terres decía que era una cirugía de máxima invasión, pero yo considero que es una cirugía muy bonita a pesar de la invasión, y que es muy práctica porque no cambia, sigue siendo la misma anatomía. El abordaje transoral a mí se me hace muy incómodo y cambia la anatomía, la pone al revés. Entonces, tu experiencia como que se merma 50%. Entonces, a pesar de la que es más amplio, no, yo creo que es mucho mejor. Pero bueno, esos son puntos aparte. Hemos desarrollado, obviamente, como oncólogo, soy muy metiche y nos hacemos que la cirugía que más ventaja le he encontrado es a la histerectomía. La histerectomía con el robot Da Vinci es una maravilla. Los pacientes se recuperan rapidísimo, no los agredes tanto. El sistema de sellador de vasos que tenemos es muy óptimo y les va muy bien. Hay pacientes que se pueden ir inclusive hasta ambulatorias. Obviamente las dejamos una noche para que tenerlas en vigilancia, pero se pudiera hacer ambulatoria. Y otro tipo de cirugías muy difíciles que yo jamás pensé que se hicieran de esa manera, que es la pancreatectomía. La pectomía por lo regular implica 2 semanas de internamiento, cuando menos 5 días de terapia, al menos 4 paquetes de sangre. Pues eso, quítenle los paquetes de sangre, quítenle la terapia intensiva, quiten de 7 días y al paciente le va súper bien. Igual esófago, también hemos hecho esófago. También son pacientes que ameritarían terapia intensiva, ameritarían transfusión, y ninguna de esas dos cosas pasan a terapia intermedia, están bien, se recuperan muy rápido, y creo que esas evoluciones son notables y son muy importantes considerando este tipo de cirugía que es la asistencia robótica. En el intestino grueso, el intestino, el colon, tanto, por ejemplo, hay una cirugía para conservar el esfínter del ano, que es un abordaje interesfíntero, que es muy profundo, que con la laparoscopia se puede, pero es muy complicado, sobre todo al momento de meter las grapas. El Da Vinci tiene sus propias grapas y tiene un movimiento de 360 grados con el grapeo que nos permite ir hasta abajo, hasta donde están los esfínteres, hasta donde están los músculos, para garantizar que se mantenga sobre todo la continencia. No ganamos nada de conectar a alguien que no tenga continencia a nivel del ano. Entonces, es una maravilla. Créanme que es un recurso, vuelvo a lo mismo, no te cambia la técnica, no te cambia tu experiencia, no te cambia nada. Es un recurso que tenemos a uso, y que si se puede usar, es un buen recurso, sobre todo para la evolución de los pacientes. Coman frutas y verduras. Bueno, nos pedimos próximamente y también invitarlos a que vean algo. Sí, claro. Ok. Bueno, por la parte de nosotros, como vemos, cirugía cabeza y cuello, cirugía pélvica, ginecológica, gastrointestinal, a todo le hacemos un poquito. Este video lo pueden ver en YouTube más adelante, si no lo pudieron ver completo, ahí lo pueden ver completo. Y por la tarde pueden ver a mi compañero Marco Vadillo, que les va a dar muchas opciones, sobre todo a los caballeros, para no tener problemas con una cirugía prostática. La mayor ventaja que le hemos visto a la cirugía prostática con el robot Da Vinci es que disminuye impresionantemente el grado de impotencia. Entonces, hay que verlo. Si te han gustado estos videos, si te ha gustado lo que hacemos, ayúdanos. Darle clic a la campanita y estar con nosotros, se te informará de todo lo que vamos subiendo.